No esperaba morir en un ascensor, pero lo que sucedió después de ese momento sacudió todo lo que creía. Me llamo Grace Holloway y les escribo para compartir algo que nunca pensé que experimentaría. La muerte y lo que viene después. El 4 de marzo de 2025, mi corazón se detuvo durante 6 minutos, pero mi alma no. Jesucristo me encontró al otro lado y me mostró verdades que nunca estuve preparado para ver. He regresado con un mensaje, no solo para mí, sino para cada alma que aún camina por esta tierra. Por favor, léanlo, no solo con los ojos, sino con el espíritu. Recuerdo la luz del sol de esa mañana. Entraba por la ventana de la cocina como miel cálida, suave y dorada, bañando mi taza de café y mis dedos mientras leía mis correos electrónicos. Nada de ese día parecía diferente hasta que todo lo cambió. Mi hija Ava acababa de irse a la escuela y tenía una conferencia telefónica programada para las 10 de la mañana. Un martes completamente normal. A las 9:12 de la mañana, entré en el ascensor de nuestro edificio de oficinas. El tiempo cambiaba rápidamente. Una de esas extrañas tormentas repentinas se cernía sobre Nashville como una advertencia susurrada en el viento. Las luces parpadearon, el ascensor se estremeció, y entonces lo sentí. Una presión repentina en el pecho. No solo dolor, sino presión. Como si el aire a mi alrededor se hubiera espesado. Intenté hablar, gritar, pero el silencio se tragó mi voz. Busqué el botón de emergencia. No lo conseguí. Me fallaron las rodillas y me desplomé allí mismo, en el frío suelo del ascensor, entre el 7º y el 6º piso. No sentí que me quedara dormido. Sentí como si cayera por un suelo que desconocía. Recuerdo oír mi propia respiración intentando salir, pero no podía. Recuerdo haberme dado cuenta, esto es todo. ¿Me muero? No había recuerdos de una película, ni pánico, solo una abrumadora sensación de rendición. Mi último pensamiento fue, Dios, no quiero morir así, solo en una caja. Pero la cosa es que no estaba solo. Al apagarse el último latido de mi corazón, algo más comenzó. Y ese algo era más real que cualquier cosa que haya sentido en esta vida. Es extraño cómo el tiempo se transforma en momentos así. Cuando mi corazón se detuvo, no solo perdí el conocimiento. Me fui. No como un sueño, sino como si algo invisible, pero en lo que confías profundamente, me levantara. Me elevaba, aunque mi cuerpo yacía plano e inerte en un ataúd de metal con luces parpadeantes. Y entonces allí estaba, la tormenta, pero no como la tormenta de afuera. Esta era espiritual. Me encontré de pie en un lugar que parecía cielo, pero sin viento, sin sol, sin tierra. Solo una luz infinita y cambiante y una sensación de ser observado. No juzgado, sino observado con ternura. De repente, el aire, si es que así se le puede llamar, se onduló como el agua y se partió. Surgió una presencia, enorme, gentil, aterradora en santidad. No habló con palabras, pero lo supe, aún no has terminado. Pero antes de que regreses, debes ver lo que viene. Quise preguntar quién era, pero ya lo sabía. No necesitas presentaciones cuando estás en presencia de la verdad absoluta. Era Jesús. Y no se parecía a las fotos. Parecía todo lo que había necesitado. Su rostro reflejaba cada instante de seguridad que había tenido, combinado en una presencia de una gravedad inimaginable. No caminaba. Se movía. O el espacio a su alrededor se movía, y en su mano sostenía lo que parecía un rayo. Esta tormenta, dijo, ya ha comenzado. De repente, ya no estábamos en la luz. Me mostró visiones, ciudades temblando en la oscuridad, personas adictas a las distracciones, familias que se desmoronaban por la hambruna espiritual. Vi multitudes buscando consuelo, buscando simpatías, buscando aprobación, mientras el cielo permanecía en silencio, esperando a que alguien orara.
Y entonces señaló a un pequeño círculo de personas arrodilladas en una habitación, orando por un niño enfermo. Esa oración envió luz como un faro, disipando la oscuridad. Así, dijo, es como se preparan. Pensé que morir sería ruidoso, pero no lo fue. Era silencioso. No el tipo de silencio que se escucha después de una tormenta, sino el que se siente cuando el mundo se olvida de respirar. Cuando perdí el conocimiento, no sentí pánico. Sentí quietud. Primero perdí la audición, como si me hubieran tapado los oídos con algodón. Luego, la sensibilidad en las yemas de los dedos se desvaneció. Uno a uno, mis sentidos se apagaron como interruptores. Y luego nada. Pero no era nada como lo imaginamos. Era como flotar en un silencio con forma y peso. Me di cuenta de que no tenía cuerpo, pero aún existía. Imagina ser un pensamiento sin pensador, un aliento sin pulmones. El ascensor se había ido. En su lugar estaba lo que yo llamo la cámara del aún saber. Era oscuro, pero no negro, más bien como terciopelo doblado sobre sí mismo 1.000.000 de veces. Y entonces volví a sentir la presencia. Jesús no vino en luz esta vez. Vino con voz. Has estado preguntando cómo proteger a tu familia, cómo prepararte. Te lo mostraré. No recordaba haberlo orado en voz alta, pero lo había hecho. Tarde en la noche, en susurros, él los había oído todos. De repente, la cámara empezó a inclinarse, no físicamente, sino espiritualmente. Fue como si descorriera una cortina sobre el tiempo mismo. Pude ver hacia adelante, no en imágenes, sino en verdades. Vi cómo el silencio se estaba utilizando como arma en la tierra, silencio en los matrimonios, silencio en los púlpitos, silencio en los corazones. El enemigo ya no usaba el ruido para atacar. Usaba la apatía. El mayor peligro no es el caos, dijo Jesús. Es la comodidad. El ascensor del silencio se había convertido en una metáfora. Todos estamos en uno, bajando lentamente, sin darnos cuenta de que hemos dejado de ascender. Pero aún no había terminado. No desperté en una cama. Ni siquiera desperté en el cielo. Desperté consciente. Podía pensar, pero no tenía cerebro. Podía sentir, pero no tenía manos. Flotaba en algo como una luz cálida, pero no estaba a mi alrededor, era yo. No era mi cuerpo. Era la consciencia dentro de él. Y por primera vez en mi vida, supe quién era sin todo el ruido. Fue entonces cuando comprendí algo aterrador y liberador. La mayoría de la gente nunca se ha conocido realmente a sí misma. Solo conoce la versión que construyó para sobrevivir. Sentí a Jesús cerca de nuevo, no en forma esta vez, sino en gravedad, como si todo mi ser se inclinara hacia él sin esfuerzo. Entonces, sin previo aviso, recordé toda mi vida. No los eventos, sino las cosas invisibles. Cada vez que ignoraba un impulso para orar, cada vez que dudaba buscando consuelo, cada vez que posponía la rendición. Gracia, susurró suavemente su voz, tu generación está espiritualmente dormida mientras el reloj avanza, pero aún puedes despertarla. Me mostró cómo la gente se prepara para la supervivencia física, almacenamiento de alimentos, armas, planes de escape, pero olvidan lo único que puede superar lo que se avecina, la claridad espiritual. Entonces hizo algo que jamás olvidaré. Me devolvió mi cuerpo, pero no en el hospital. En la visión, me vi como realmente era, medio iluminada. No porque fuera malvada, sino porque había permitido que el miedo apagara mi fe. Fue entonces cuando lo supe. Aún no había vivido realmente. No con todo el poder que me habían dado. Y la mayoría de la gente tampoco. Por eso volví para contarles lo que me mostró. Lo siguiente que supe fue que estaba de pie, si es que se le puede llamar así, en un espacio que parecía antiguo y aún no nacido. No había paredes, ni suelo, ni techo. Sin embargo, no caía.
Tampoco flotaba. Era más como existir en un lugar que no obedece al tiempo ni a la gravedad. Miré a mi alrededor y vi movimientos, no personas, ni ángeles, solo olas, como ecos de acontecimientos que se propagaban a través de algo invisible. Y entonces lo comprendí. Este lugar no estaba en el tiempo. Observaba el tiempo. Jesús estaba cerca otra vez. Lo sentí antes de verlo. Su presencia no me pareció santa en el sentido religioso. Me pareció bien, como si hubiera regresado una parte perdida de la realidad. Gracia, dijo, aquí es donde las decisiones resuenan antes de manifestarse. No entendí lo que quería decir hasta que vi destellos. Me vi a mí mismo años atrás eligiendo no perdonar a alguien. Esa simple decisión había liberado la amargura no solo en mí, sino en otros sutilmente como el tinte y el agua. Entonces me mostró lo contrario. Un momento en que animé a un desconocido en un supermercado. Ese momento creó una luz que se extendió hacia el futuro de ese hombre, influyendo en cómo trató a su hija esa noche. Cada elección, cada susurro, cada acción, todo crea algo en este reino entre el tiempo. La Tierra cree que la causa y el efecto son lineales, explicó, pero en la eternidad, se extienden en todas direcciones. Luego me mostró lo que sucede cuando las personas hablan con fe, una mujer orando por su esposo alcohólico, un adolescente arrodillado, solo, pidiendo fuerza para rechazar la presión social. Cada oración cambió el tiempo y cambió los resultados. Aquí es donde el futuro escucha, dijo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la mayoría nos preparamos para los acontecimientos sin prepararnos, para el impacto eterno de nuestras reacciones ante ellos. Jesús no lo dijo directamente, pero sentí el mensaje ardiendo en mi interior. Prepara tu alma, no solo tu despensa. Me llevaron junto a lo que parecía un enorme campo abierto, pero no era de hierba. El suelo brillaba como polvo de estrellas, y en lugar de viento, oí millones de susurros, que se movían por el aire como música suave. ¿Dónde estamos?, pregunté. El campo de la memoria, respondió Jesús. Pero no el tuyo, sino el mío. No lo entendí. Entonces abrió mi conciencia, y de repente pude sentir los susurros. Eran recuerdos no solo de acontecimientos, sino de personas, momentos, actos de amor, sacrificio, fe, dolor. Sentía una madre en 1823 rezando por su bebé enfermo. Sentía un mártir susurrando un himno antes de morir. Sentía un hombre arrepintiéndose en silencio mientras lavaba los platos. Todo lo recordaba. Nada escapa a mi memoria, dijo con dulzura. Y nada bueno se pierde jamás. Las lágrimas llenaron mi conciencia, aunque no tenía ojos. Me di cuenta de que había pasado la mayor parte de mi vida pensando que Dios solo recordaba pecados o victorias. Pero aquí, en este campo susurrante, eran las cosas pequeñas y ocultas las que más importaban. Pero Señor, susurré, ¿por qué mostrarme esto ahora? Se giró, y todo el campo se transformó. Los susurros se convirtieron en gritos. Era como si los recuerdos clamaran por ser honrados de nuevo. Porque el mundo está olvidando, dijo. Vi generaciones cambiando el recuerdo sagrado por conveniencia. Vi iglesias tratando la comunión como una rutina en lugar de una santa reunión. Vi familias tan ocupadas con su supervivencia que olvidaron contarles a sus hijos sobre los milagros. Y vi el efecto, una cultura sin raíces. Diles, dijo, diles que me recuerden, no con un horario, sino con el corazón. No los olvido. Que no me olviden. Fue entonces cuando un susurro me llegó. La oración de mi abuela cuando tenía 5 años. Lo había olvidado, pero el cielo no. Me encontraba solo en lo que parecía el borde del paraíso. Detrás de mí estaba el campo del recuerdo. Delante, un velo de suave luz azul que brillaba como agua bajo la luz de la luna. Entonces lo vi. No caminaba. Se acercaba, no a pasos,
sino con presencia. Estaba radiante, pero no de la forma cegadora que esperaba. Su resplandor era profundo, como la luz de una vela dentro de un cristal. No llevaba túnica ni alas, pero supe que era un mensajero del Altísimo. Su rostro no era humano, no de una manera aterradora, sino de una manera más allá, como si intentara describir la música solo con colores. Simplemente no se podía explicar. No estabas destinado a llegar tan lejos, dijo. Pero el Señor lo ha permitido. Hay algo que debes llevar de vuelta. Extendió lo que parecía un pergamino, pero hecho de luz, no de papel, de energía. Extendí la mano, y al tocarlo, vi visiones que me quemaban la conciencia. Gente huyendo, no del desastre, sino de la verdad. Iglesias divididas por el ego. Familias aturdidas por la distracción. Gobiernos silenciando voces en nombre de la seguridad, pero también focos de fuego, no llamas literales, sino personas, grupos, pequeñas comunidades inquebrantables que adoraron, ayunaron y esperaron. Sus corazones ardían con algo que el mundo había olvidado. La preparación. Estos son los preparados, dijo el mensajero, no porque llenaron los estantes, sino porque vaciaron su orgullo. Caí de rodillas, si es que algo así es posible cuando no se tienen rodillas. ¿Cómo me preparo?, pregunté. Conciencia, adoración, sencillez, arrepentimiento, obediencia. Entonces hizo algo extraño. Me puso la mano en el corazón, y sentí el eco de mi propio latido como un tambor en una vasta cámara. Él te está llamando de vuelta ahora, dijo el mensajero. Lleva el fuego. Avisa a los durmientes. Y con eso, desapareció. Fue solo entonces que lo oí llamarme de nuevo. No por gracia, sino por un nombre que jamás había oído en la tierra. Un nombre que no era inglés ni sonido, un nombre que era yo. La vibración del diseño original de mi alma. Cuando lo dijo, recordé quién era antes de que la vida me hiriera. Lloré, no de pena, sino de reconocimiento. Así, dijo Jesús, es como siempre te he conocido. Estaba de pie ante mí de nuevo, esta vez con más claridad, más cerca. Su rostro no reflejaba la edad, solo una compasión tan profunda que me desgarró por dentro. El mundo te dirá que tu valor se basa en la belleza, el dinero, la supervivencia, dijo. Pero te di tu nombre antes de que tu cuerpo se formara, y lo repetiré cuando cruces el umbral final. Lo alcancé, no para tocarlo, sino para que me quedara. Por favor, susurré, déjame quedarme. Negó con la cabeza suavemente. Todavía no, pero ahora lo recordarás. Caminarás con una mirada más profunda. Entonces me mostró lo que sucede cuando las personas olvidan sus verdaderos nombres. Se encogen. Se conforman. Se rinden al miedo, creyendo que es sabiduría, y destinos enteros quedan sin cumplir. Me mostró la importancia de llamar a los demás por su valor, no por sus heridas. Que llamar a alguien por su pecado lo mantiene atrapado en él, pero llamarlo por quien puede ser, eso abre el cielo. Diles que sé sus verdaderos nombres, dijo. Diles que todavía lo estoy diciendo. La luz detrás de él se iluminó. Y lo siguiente que supe fue que estaba volviendo al cuerpo que había dejado atrás, de vuelta al dolor, de vuelta a la respiración, de vuelta a mi propósito. Mientras me arrastraban de vuelta, Jesús me detuvo. Con una mano, señaló lo que parecía una pared, no de piedra ni metal, sino una membrana viva y respirante. Latía con luz. Podía oír algo detrás. Voces, ni gritos ni susurros, solo hablando a la vez. Miles de millones. ¿Qué es esto?, pregunté. Son los ecos de la humanidad, respondió. Cada palabra jamás pronunciada, cada advertencia ignorada, cada verdad enterrada. Al tocar la pared, ésta se abrió, no hacia afuera, sino hacia adentro. Y de repente, estaba dentro.
Me quedé en un torbellino de palabras, sermones nunca predicados, oraciones nunca rezadas, sueños abandonados en nombre de la practicidad. Oí la voz de una joven que decía, ¿y si fracaso? Y la voz de un hombre que respondía, algún día te serviré, Dios. Pero todavía no. Estas fueron mis instrucciones, dijo Jesús con voz triste. Pero el miedo y el consuelo las ahogaron. Entonces oí ecos más recientes, que aún no se habían cumplido, profecías pronunciadas desde púlpitos futuros, niños que declaraban la verdad con labios temblorosos, susurros de quienes se levantarían en tiempos de caos para traer luz a la confusión. Oí tambores de guerra. Vi ciudades en silencio, no por la violencia, sino por el vacío. El futuro no ardía. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Ese silencio, dijo, es peor que el ruido. Es la ausencia de autoridad espiritual. Entonces se volvió hacia mí, y sus ojos, estrellas dentro de estrellas, sostuvieron los míos. Gracia, adviérteles. El mayor peligro no es el evento. Es la falta de preparación para el evento. Quería apartar la mirada. Quería regresar a visiones seguras. Pero ya no había vuelta atrás. Tras el muro de ecos, fui llevado a un lugar que desafía el lenguaje. No era una habitación, pero tenía un centro. En ese centro había un libro, o lo que parecía un libro, pero vivo. Pasó las páginas solo. Cada página brillaba con símbolos e imágenes en movimiento como oro líquido atrapado bajo un cristal. Al acercarme, sentí una opresión en el pecho. ¿Es este el libro de la vida?, pregunté. Jesús negó con la cabeza suavemente. No. Este es el libro de lo que podría ser. No lo entendí. Me invitó a mirar más de cerca. La página que tenía ante mí se iluminó y me vi a mí misma, pero no a mí misma. Una versión de mí. Una que había vivido con valentía, que perdonaba con más rapidez, que no temía hablar cuando otros callaban. Esta versión de gracia había tocado miles de vidas. Irradiaba un propósito. Entonces, la página pasó. Esta nueva versión de mí vivía con más calma. No está mal, solo es seguro, cuidadoso. Sonrió cortésmente, dio lo que pudo, pero su luz era más débil. Me volví hacia Jesús. ¿Son líneas temporales alternativas? No, respondió. Son potenciales. Construyo muchos caminos para cada alma. El libre albedrío elige el que se recorre. El libro pasó más rápido. Vi a otros, líderes que nunca lideraron, profetas que temían el rechazo, artistas que enterraron sus canciones en sus trabajos. Entonces vi a los ocultos, siervos humildes y silenciosos cuyas vidas nunca fueron noticia, pero brillaron como estrellas en el reino espiritual. La grandeza no es ruidosa, dijo. Es obediente. Lloré de nuevo, no de culpa, sino de pena por los que no vivieron. Comprendí cuánto nos da el cielo, si tan solo lo pedimos con valentía. Díselo, susurró. Son páginas vivas que aún se están escribiendo, pero la tinta se seca pronto. Luego me llevó a lo que parecía un jardín, pero no de rosas ni árboles. Este lugar crecía con sonido. Sí, sonido. Pétalos de luz florecían entre susurros. Cordones como enredaderas se entrelazaban, armonizando en colores indescriptibles. ¿Qué es esto?, pregunté asombrada. Estas, dijo Jesús, son oraciones olvidadas. Al principio no entendía a qué se refería. Olvidadas por ti, no por mí. Se arrodilló junto a una flor resplandeciente y la tocó. Un destello recorrió el jardín. De repente, sentí la oración. Una niña de 12 años en 1982, sola en su habitación, rezando para que su padre regresara. Su voz temblaba. Su esperanza se desvanecía. Se durmió, pensando que Dios nunca la había escuchado.
Pero sí. Me mostró otro. Un hombre de unos 60 años, sentado en un coche aparcado, oraba sin palabras, solo con lágrimas. El cielo las había reunido todas. ¿Qué pasa con estas oraciones?, pregunté. Crecen, dijo. Incluso olvidadas, dan fruto a mi tiempo. Me mostró que a veces la respuesta a una oración llega décadas después en la vida de otra persona. A veces, la oración de una generación protege a otra. Había oraciones aquí de siglos atrás, aún floreciendo. ¿Pero por qué se olvidan?, pregunté. Porque muchos rezan y esperan que actúe según su propio ritmo. Entonces señaló un tallo marchito. Había empezado a crecer, pero luego se detuvo. Este estaba sumido en la duda, dijo con tristeza. Lo entendí. La fe no es solo la chispa que inicia una oración. Es el agua que la mantiene viva. Diles que vuelvan a regar sus oraciones, dijo. Dales vida a aquello a lo que una vez renunciaron. Y en ese momento, supe que muchos de los que ven tu canal tienen semillas en este jardín. Y el cielo aún espera que florezcan. Finalmente, Jesús me llevó a un reino que no era ni tierra ni cielo. Estaba hecho completamente de luz suave y brillante. Se sentía como música que se podía vivir en su interior. Y entonces los vi, niños, innumerables niños. Algunos corrían, otros cantaban, otros permanecían sentados en silencio, sosteniendo orbes de luz en sus manos como frágiles tesoros. ¿Quiénes son?, susurré. Estos son los que esperan, dijo. Algunos habían sufrido abortos espontáneos, otros habían abortado, algunos murieron jóvenes, y aún así estaban plenamente vivos en espíritu. Una niña me miró. Sus ojos me resultaban familiares. Se suponía que eras mi madre, dijo suavemente, sonriendo. Me flaquearon las rodillas. Recordé ese momento, ese dolor, esa decisión. Y, sin embargo, no estaba enojada. Ella estaba completa. Te perdoné hace mucho tiempo, susurró. Y rezo por ti a menudo. Jesús estuvo a mi lado, sin juzgarme, simplemente presente, manteniendo todo en orden. Muchos de estos niños aún tienen un propósito por cumplir, explicó. Sus oraciones son parte de la preparación del cielo. Fue entonces cuando me di cuenta de que estos niños eran intercesores, no pasivos, sino activos, resplandecientes con un poder que ni siquiera comprendemos. Algunos esperan regresar al nuevo mundo, dijo Jesús. Otros son guardianes de sus linajes. Vi a un niño pequeño cantando un nombre una y otra vez, su hermana no nacida. La fortalecía desde ese reino. El ejército del cielo, susurró Jesús, no está formado por guerreros, sino por adoradores. No quería irme de allí. Había tanta paz. Pero él se volvió hacia mí con dulce firmeza. Has visto lo que muchos nunca verán. Ahora ve y prepáralos. Los niños se despidieron con la mano, no con tristeza, sino con un propósito. Sentí que sus oraciones me elevaban al emprender el viaje de regreso. Al comenzar a ascender del reino de los niños, sentí una gran agitación a mi alrededor, como si el espacio mismo comenzara a vibrar y a crujir. De repente, Jesús extendió la mano y me cubrió con algo invisible. Y al instante siguiente, estábamos de pie en lo que parecía una cornisa que dominaba toda la Tierra. Solo que no estaba quieto. El planeta giraba más rápido de lo normal, pero la rotación no era solo física. Era espiritual. Alrededor de la Tierra giraba en espiral lo que solo puedo describir como un tornado de tiempo. Instantes eran arrancados del futuro y lanzados al presente. Las decisiones, consecuencias y patrones climáticos futuros se aceleraban de forma antinatural. Están viendo lo que el hombre llamará inestabilidad, dijo Jesús. Pero es la profecía acelerándose. Me mostró cómo las cosas que antes se desarrollaban durante décadas ahora ocurrirían en meses, a veces semanas. Cambios sociales,
concesiones morales, colapsos gubernamentales, incluso cambios atmosféricos. Todo se estaba acelerando. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué ahora? Porque el tiempo se ha vuelto misericordia, dijo. No entendí. Luego explicó que la aceleración del tiempo era un acto de bondad de Dios para evitar que el mal se volviera demasiado permanente. Plazos más cortos significan menos destrucción, pero también menos tiempo para prepararse. Señaló hacia la superficie de la tierra y vi familias perdiéndolo todo en un instante. No solo por desastres, sino por cambios repentinos para los que no estaban espiritualmente arraigados. Vi sistemas colapsar. Pero, lo que es más aterrador, vi la fe colapsar. Personas desarraigadas en la verdad estaban siendo arrastradas por el miedo, la confusión y la distracción. Pero entonces vi a otros. Pequeños focos de luz por todo el mundo. No eran mega iglesias ni plataformas, sino pequeñas casas, sótanos, campos, personas con la Biblia y el corazón abiertos. Sus oraciones formaban escudos alrededor de los barrios. Su adoración hacía temblar a los demonios. No temían a la tormenta porque entendían su propósito. Estos, dijo Jesús, son los que entendieron la temporada, los que conocieron las señales. Entonces se volvió hacia mí con ojos ardientes y compasivos. Diles que no entren en pánico, sino que se preparen. La tormenta no es un castigo, es una preparación. Tras presenciar el tornado temporal, me transporté a lo que parecía una versión diferente de la Tierra. Este lugar parecía normal. Los mismos árboles, los mismos edificios, el mismo cielo. Pero al entrar, sentí una presión instantánea, como si algo me oprimiera el espíritu. Una densa pesadez espiritual se cernía sobre la tierra. Así, dijo Jesús, es como se sentirá pronto la tierra para quienes no están anclados en mí. Caminé por barrios donde la gente sonreía por fuera, pero temblaba por dentro. Tenían recursos, dinero, incluso lujos, pero no paz. Vi pastores que podían predicar, pero no habían orado en semanas. Padres que enseñaban buenos modales, pero se olvidaban de ser un modelo de entrega. Pero luego vi a otros, hogares donde ardían velas durante el culto familiar. Personas que ayunaban no por milagros, sino por intimidad con Dios. Vi a madres solteras orando sobre los marcos de las puertas. Vi a viudas ancianas intercediendo durante la noche. Y me di cuenta de algo. No sobrevivieron por ser más fuertes. Sobrevivieron porque se entregaron. Jesús dijo, díganles que lo que viene no se puede resistir con lógica. Hay que discernirlo. Hay que soportarlo con los ojos puestos en mí. Me adentró en la visión y me mostró una guerra invisible. Ángeles luchando contra fuerzas que parecían humo y sombras. Cuanto más oraba alguien, más visibles se hacían los ángeles. Cuanto más adoraba a alguien, más se debilitaban las sombras. Entonces vi algo que me estremeció. Gente caminando sin sombras. Al principio pensé que eran santos. Pero Jesús dijo, no, están espiritualmente borrados. Vivieron en transigencia durante tanto tiempo que renunciaron a su huella espiritual. Me miró con urgencia. Diles que cuiden su atmósfera. Lo invisible es más fuerte de lo que creen. En ese momento comprendí, los fieles no sobrevivirán con estrategia. Sobrevivirán con presencia. La presencia de Dios, llevada, cultivada y preservada. Jesús me llevó a una cámara que parecía una armería celestial. Pero en lugar de espadas y escudos, había instrumentos brillantes que latían con energía celestial. Ángeles caminaban entre ellos, con movimientos gráciles y decididos. Cada ángel llevaba una de estas herramientas y las colocaba en zonas designadas en lo que parecía un mapa gigante de la tierra. Me acerqué más. No eran armas en el sentido tradicional. Eran herramientas espirituales olvidadas hace mucho tiempo por muchos creyentes en la tierra. Estas,
dijo Jesús, son herramientas que le di a mi iglesia, pero han sido descuidadas. La primera herramienta fue la intercesión. No solo la oración, sino orar con la perspectiva del cielo. Resplandecía azul y temblaba con poder. Jesús explicó que la intercesión actúa antes de que surjan los problemas. Construye puentes en lo invisible. La segunda herramienta fue el discernimiento. Como una lente de cristal de fuego. Permitía a los ángeles detectar la infección espiritual antes de que se manifestara físicamente. La mayoría de los creyentes, dijo, reaccionan en lugar de discernir. La tercera herramienta era el ayuno espiritual. No solo evitar la comida, sino preparar el espíritu para escuchar con claridad. Estaba representado por un delicado hilo dorado que se extendía entre la tierra y el cielo. Cuando las personas ayunaban con humildad, este hilo se fortalecía. Estos hilos, dijo Jesús, derriban las estrategias. Silencian el engaño. Vi otra herramienta, la adoración en la tormenta. No la adoración dominical, sino la adoración nacida del dolor. Parecía fuego danzando sobre el agua. Atraía el cielo. Los demonios huían de él como insectos de la llama. Este, dijo, es el sonido más raro del mundo, pero también el más poderoso. Luego me mostró a creyentes que alguna vez usaron estas herramientas, pero que ahora vivían entumecidos, distraídos por la supervivencia. Sus herramientas estaban sin usar, acumulando polvo en el reino espiritual. Diles, dijo, que estas herramientas nunca fueron quitadas, solo ignoradas. Le pregunté por qué la gente dejó de usarlas. Porque dejaron de creer que todavía me muevo a través de ellas. En ese momento, comprendí que al cuerpo de Cristo no le falta poder, le falta activación. Jesús me miró de nuevo. Ha llegado el momento. Desempolva las herramientas. Usa lo que te di o el enemigo te robará no solo la paz, sino también tu propósito. Los ángeles pusieron una última herramienta en mis manos. Una canción que aún no había cantado. Una adoración que aún no había liberado. Esto es tuyo, dijo. No te vayas de la tierra sin usarlo. Y así, la armería desapareció. Jesús me guió a un último lugar. No era el cielo ni el infierno, sino algo intermedio. Al principio parecía una ciudad. Hileras de casas, iglesias, escuelas, incluso tiendas. Todo parecía normal. Pero al mirar más de cerca, me di cuenta de algo aterrador. Nadie dentro estaba despierto. La gente caminaba, hablaba, comía, dormía, pero lo hacían como máquinas, sin emociones, sin conciencia, sin alma. Estaban vivos, pero espiritualmente inconscientes. Estos, dijo Jesús, son los que duermen. Vi pastores predicando sermones sin convicción. Vi gente adorando con la boca, pero no con el corazón. Vi familias orando durante la cena, pero solo por tradición. Y sobre cada casa flotaba una pancarta escrita en humo, la comodidad ha reemplazado a la convicción. Observé cómo la oscuridad se colaba como niebla, lenta, silenciosa y sin resistencia. Porque nadie prestaba atención, nadie observaba. Señor, susurré, ¿por qué no los despiertas? Porque despertar requiere dolor, respondió. Y han elegido el entumecimiento antes que la verdad. Entonces me mostró a una persona, una mujer de rodillas, llorando en su sala. Era madre, sin seguidores, sin escenario, pero su oración rompió el cielo. Su único llanto despertó espiritualmente a dos vecinos. La luz se extendió. Un alma despierta, dijo Jesús, puede encender una manzana entera. Entonces vi algo desgarrador, una iglesia que antes ardía con avivamiento, ahora llena de entretenimiento. Se predicaba la palabra, pero sin fuego. Se ofrecía adoración, pero sin espíritu. La gente decía, somos bendecidos. Pero el cielo los veía dormidos. Grace, dijo,
Diles que no pido más ruido. Les pido una entrega más profunda. Le pregunté cómo despertar a los durmientes. Vivir despiertos, hablar despiertos, rezar para despertarlos de su letargo. Y luego me mostró caras, cientos, algunas de sus espectadores, algunas de las que verían más tarde, todas ellas de pie en un umbral entre la vigilia y el sueño. Llámalos por su verdadero nombre. Es hora de levantarse. El momento llegó como un tirón repentino, como si alguien tirara de una cuerda atada a mi alma. Lo sentí primero en mi consciencia, un dolor suave, como algo inacabado. Entonces Jesús se volvió hacia mí, no con tristeza, sino con urgencia. Ya es hora. Pero quiero quedarme, susurré. Este es mi hogar. Todavía no. Hay fuego en ti que la tierra aún necesita. Y entonces me tocó el pecho. Un pulso de luz me recorrió, no cálido, sino vivo. Fue como si reavivara algo en mi espíritu que llevaba mucho tiempo ardiendo. Cuando regreses, dijo, verás de otra manera. No tengas miedo de vivir a viva voz en un mundo que venera el silencio. Entonces caía, no hacia abajo, sino hacia adentro, como si me arrastraran a través de capas de memoria, historia, ADN, hasta que regresé a mi cuerpo físico con un dolor tan agudo que me hizo gritar por dentro. Abrí los ojos. Todo era cegador, luces intensas, monitores que pitaban, frío. Pero había vuelto. La primera cara que vi fue la de una enfermera que gritaba pidiendo un médico. La segunda fue la de mi hija, Ava, de pie en la esquina de la habitación, con las manos tan juntas que estaban blancas. Mamá, gritó. Parpadeé lentamente, intentando formar palabras. Fuego, susurré. Hay fuego dentro de mí. Los médicos dijeron que mi estado había sido desplomado durante poco menos de 6 minutos. Estaban atónitos. Regresé sin daño cerebral. Pero el verdadero milagro no fue mi recuperación. Fue lo que llevé a casa. Durante días, no pude dormir, no por miedo, sino por urgencia. Aún sentía la huella de su mano en mi pecho. No física, sino espiritual, como una marca, un sello. Comprendí que no me habían enviado de vuelta para recuperarme. Me habían enviado de vuelta para liberar. La misión que me encomendó, ¿y por qué les cuento esto? Han pasado 5 meses desde que morí. 5 meses desde que Jesús abrió el velo y me mostró lo que viene. Desde entonces, mi vida no ha vuelto a la normalidad, porque no puedo vivir como antes, no después de lo que he visto. Cada mañana, al despertar, me pregunto, ¿qué parte del mensaje debo transmitir hoy? A veces es tan pequeño como animar a un desconocido. A veces es tan audaz como plantar cara en lugares donde se espera silencio. Pero siempre siento el fuego que él puso en mí ese día. Por eso les cuento mi historia. No para llamar la atención, ni para alcanzar la fama. Al principio ni siquiera quería hacerlo público, pero una noche, mientras rezaba, él me susurró. Grace, les mostré cosas a otros, pero guardaron silencio. ¿Lo harás tú? Así que dije que sí. Y ahora te digo esto a ti, al que observas, lees y escuchas. Si alguna vez has sentido la necesidad de orar sin saber por qué, hazlo. Si has sentido un impulso en tu espíritu para ayunar, hablar o moverte, obedécelo. Si has mirado a tu alrededor y has pensado que algo más profundo está sucediendo, tienes razón. No estás loco. No eres dramático. Estás despierto. El mundo lo llamará reacción exagerada. El cielo lo llama preparación. Jesús está llamando a su iglesia no solo a creer en él, sino a arder por él, a caminar como fuego en una cultura congelada, a vivir con urgencia y eternidad a la vez. Y por último me dijo esto, lo último antes de regresar. Diles que no estoy lejos. Estoy aquí, en la puerta. Diles que todavía hablo. Todavía llamo y todavía vengo.
Así que te pregunto, querido lector, ¿estás despierto? Si no, despierta. Si lo estás, sigue ardiendo, porque lo que viene no es algo a lo que temer. Es algo para lo que estar preparado.